Hola, saludos a toda la gente que va llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes y todos los que vayan llegando, que nos vean en diferido. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Marco Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gary, bienvenido. Muchas gracias. Saludos. Kawazu, bienvenido. Saludos a Paraguay. Wolfpack, ¿qué tal? Saludos a Argentina. Muchas gracias. Andrea Castillo, hola, bienvenida. Saludos a Uruguay. ¿Cuánto tiempo? Oikoslov, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Argentina. Bueno, perfecto. Pues seguiremos con las noticias y tal. Si me dan unos segundos me pongo un cafecito, ¿ok? Menos de un minuto. Ok, bueno, pues como ven en el título, vamos a hablar de la reducción de población. Nos han estado jodiendo durante décadas que éramos demasiados y tal. Y ahora la población se reduce. Que bueno, quizás en parte es producto de las cosas que ellos han y las políticas que ellos han ido siguiendo, ¿no? Que bueno, con el sistema actual pues no tiene por qué ser negativo, ¿no? O sea, el rollo es que los recursos en el mundo están repartidos de una manera donde pues la mitad o incluso más de los recursos están concentrados en el 1%. O sea, el 1% de la población concentra más o menos el 60% de los recursos. Luego hay otro 9% que controla el 30% de los recursos, ¿no? Que, bueno, básicamente ese 9% son las clases medias de Norteamérica, Europa Occidental, otros países como Australia, Japón. Y luego está el 90% de desgraciados que se tienen que pelear por el otro 10% de los recursos. Entonces, si la población hubiera seguido aumentando, pues convulsiones sociales, problemas sociales, revueltas y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, era o eso o repartir sus riquezas, algo que naturalmente no están dispuestos a hacer. Bueno, los comestibles adulterados con sus... Claro, eso es una de las cosas que han hecho para reducirla. No es una reducción de población, o sea, no es una reducción de población en sí misma, es frenar el crecimiento. O sea, la población seguirá creciendo moderadamente en los próximos años hasta que llegará al punto de estancarse y a partir de entonces quizás incluso se reduzca, ¿no? Bueno, cuenta regresiva. La población mundial podría disminuir mucho antes de lo esperado. Según estimaciones, a partir de cifras oficiales, la humanidad podría alcanzar su punto máximo en 2050 y sin superar los 9.000 millones de personas. Durante décadas se ha planteado que el mundo se enfrentaba a una explosión demográfica. Sin embargo, ahora los expertos advierten de que la población mundial podría empezar a reducirse mucho antes de lo esperado, alcanzando su punto máximo en la década de 2050 y sin superar los 9.000 millones de personas, según señala un informe de The Economist. Una de las respuestas principales del reporte es la de Turquía. El doctor Furkan Kayabusoglu, y en la página de The Economist lo han borrado el informe. Un poco extraño, ¿no? Bueno, pero tengo
Otro informe. Muchas gracias, Marco Antonio. Bueno, una de las muestras principales del reporte es la... Ok, eso ya lo leí. Recuerda cómo en el pasado solía asistir al nacimiento de varios hijos de las mismas familias. Ahora dice que la norma es uno y listo. Y que de cada 10 partos que atiende, solo uno corresponde a un segundo hijo. Que un médico diga eso desde Turquía es remarcable, ¿no? O sea, aquí en Holanda tenemos muchos inmigrantes turcos y los turcos junto con los marroquíes y los africanos tenían fama de ser como conejos, ¿no? Que, o sea, tenían todos un montón de hijos, ¿no? Sin embargo, ahora pues, ahora pues los turcos pues tienen igual de hijos que los holandeses, ¿no? O sea, uno, máximo dos hijos cada pareja, ¿no? Los marroquíes y los africanos, o sea, sí, los marroquíes cuando vienen, pues todavía, a lo mejor la primera generación tienen todavía tres o cuatro hijos, y los africanos incluso más, pero cuando es la segunda generación se empieza a reducir. La mayoría de países de... O sea, África es la única región del mundo donde todavía va a haber crecimiento grande. Que bueno, eso también es relativo porque varios países africanos se están acercando a lo mismo que es el primer mundo. O sea, Botswana creo que está en 2,1, 2,2 hijos. Sudáfrica está en 2,4 y algunos países como pues Burkina Faso, o sea, los países justo debajo del Sáhara, pues sí, ahí tienen todavía 5 o 6 hijos cada mujer. Pero o sea, aparte de esos países del África Negra, los únicos lugares, países que tienen más de más de dos hijos por mujer, creo que son Afganistán, Yemen, Irak y algún otro. Pero a ver, bueno, esto es 2025. Sí, ese es uno de los motivos, Caguazo. Ok, vemos según las Naciones Unidas, el país con más natalidad es Chad, 5,94 hijos por mujer. Luego Somalia, Congo, República Centroafricana, Níger, o sea, lo que os he dicho, ¿no? Aquí tenéis Afganistán, 4,66 hijos por mujer. Es curioso Mayotte, que es parte de Francia, 4,5 hijos por mujer. Nigeria, pues va a ser uno de los países que todavía van a crecer bastante. Tienes Uzbekistán, 3,4. Fíjate, Guayana Francesa, 3,29. Palestina, 3,1. Fíjate que Israel le viene pisando los talones a Palestina. Por eso Israel 2,75 hijos por mujer, lo cual para un país desarrollado es bastante alto, ¿no? Ok, luego tienes Irak, 3,1. Algunos países del Pacífico, Kiribati y Tonga, pero son países muy pequeñitos, o sea, no... Y luego todo es, pues a partir de ahí, pues dos hijos por mujer, o sea, todos estos, Siria, Botswana, Turkmenistán, Haití, Mongolia, o sea, son países que, bueno, van a mantener su población de momento,
Porque claro, son países que tienen mortalidad, por ejemplo, Haití tiene una esperanza de vida bastante pequeña, ¿no? Entonces, pues sí, 2,6 hijos por mujer, pero también se mueren muchos antes siendo niños, la gente no llega muy vieja, ¿no? Entonces, pues lo mismo va con, por ejemplo, Djibouti o Bolivia, o, ¿me entiendes? Y bueno, luego, y abajo del todo, tendrías los países de Europa y de Asia. Fíjate, Corea del Sur, 0,75 hijos por mujer. Taiwán, 0,86. Fíjate, Macao, 0,6. Pero bueno, Macao es pequeñito. Ucrania, un hijo por mujer, que bueno, eso debe ser por la guerra. Ciudad del Vaticano, un hijo por mujer. Ah, yo no sabía que vivían mujeres ahí. Ahí tenemos a China, 1,02 hijos por mujer, ¿no? Que bueno, durante mucho tiempo esa fue la política estatal, pero ahora se han dado cuenta que, o sea, como siguieran así, iban a convertirse en una enorme residencia de ancianos. Fíjate, Chile, 1,13 niños por mujer. España, 1,21. Italia, peor aún, 1,20. Pero Chile está incluso por debajo que España. España incluso está por debajo de Japón, ¿no? Que bueno, Japón, o sea, España está siendo invadida por un montón de gente de otros países, lo que va a llevar a que, o sea, dentro de, pues, ponle 40, 50 años, o sea, los españoles sean una minoría en su propio país. En cambio, Japón, que tiene muy poca inmigración, pues bueno, serán menos gente, pero Japón seguirá, a no ser que les invadan los chinos o algo así, Japón seguirá siendo la patria de los japoneses, ¿no? En cambio, países como España, Grecia, Bélgica no tienen esta garantía. Fíjate, Uruguay, 1,39. O sea, piensen que para mantener la población de un país se necesitan 2,1, 2,2 hijos por mujer, porque si son 2,0, claro, normalmente pues algunos niños mueren después de nacer y todo ese rollo, o sea, tiene que ser 2,1, 2,2, ¿no? 1,39. Pues va a reducir la población igual que Bélgica, Luxemburgo. Fíjate, aquí está mi país, Países Bajos, 1,44. Nos vemos exactamente en la misma situación que España. O sea, bueno, ya es, ¿no? O sea, si pudieras sumar todos los... Fíjense que la baja natalidad era algo que era del primer mundo solo, ahora es todo el mundo, ¿no? Fíjate, Uruguay, aquí tienes a Bután, Montserrat, Cuba, fíjate, está Rusia, 1,47 hijos por mujer. Eso, junto con la guerra, o sea, ¿cuántos hombres han muerto en la guerra? O sea, Rusia que ya perdió montones de población en los 90, Rusia va a ser algo parecido a Mongolia, ¿no? Un gran desierto pronto, ¿no? Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. ¿Qué será que tienen tantos por fieles o por infieles? Gary, bienvenido. ¿Por fieles o por infieles? No, no sé qué... No. Ah, los turcos y los marroquíes, ¿quieres decir? No sé. O sea, no tiene nada que ver. O sea, si te vas, yo que sé, a otros países que son cristianos, o sea, Angola, por decirte algo, o sea, no tiene nada que ver. Es el nivel socioeconómico. O sea, la religión no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es que en Israel nacen muchos gemelos. ¿Así? No sabía eso. Me llama la atención. Pues debe ser algo genético de los judíos, algo así, no sé.
Dave Cherry Tree, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a España. Empieza el baile en Europa, toma, saludos a todos, exactamente, reset humano para finales del 2025, veremos. El único país de Europa que no pierde población es Hungría. Hungría, vamos a ver Hungría. ...1,49 hijos por mujer, pues oye, tampoco es tanto, ¿eh? Es por debajo del nivel de sustitución, o sea, dicen que ha aumentado un poquito, de 1,48 a 1,49, pero, o sea, es comparable a lo de otros países europeos. Bueno, el resto entre el 25 y 60% de decrecimiento, quieres decir. ¿Por qué? Pues es una confluencia de factores, ¿no? Por una parte, todos los roles raros que han hecho el feminismo, el LGBTIQ, todas estas cosas, luego los pinchazos, eh, y luego, pues bueno, los chemtrails, los químicos en la comida, todo esto, ¿no? Ha hecho que... Y si aparte de todo esto, pues pones una presión económica enorme, de que para mantener una familia tienen que trabajar el marido y la mujer 10 o 12 horas y todo este rollo, pues la gente pues tiene, o no tienen hijos directamente, o tienen uno o dos, ¿no? Aquí en Holanda lo tienen montado de manera que el mínimo de gente posible se casen, ¿no? O sea, si ahora, si por ejemplo aquí en Holanda dos personas, o sea, una persona con ayuda social o dos personas con ayuda social se van a vivir juntos, le recortan la ayuda por creo que es un 25% o 40%, una pasada, ¿no? Si por ejemplo alguien con una ayuda social encuentra una pareja que tenga un salario así medio bien, ponle, no sé, 2.500 euros, deja de tener ayuda. Por eso tenemos aquí tanta gente viviendo sola, ¿no? O sea, casi todos vivimos solos aquí en Holanda, ¿no? Caronte47, bienvenido, muchas gracias. Bueno, seguimos. Estos cambios reflejados en las cifras del país con una caída de la tasa de fertilidad total, TFR por sus siglas en inglés, a 1,48 hijos por mujer en 2023, muy por debajo del 2,1 necesario para mantener la población estable a largo plazo. Lo más llamativo es que la ONU había estimado que Turquía no llegaría a un punto tan bajo hasta el 2100. Un fenómeno global. Esta tendencia no se limita a Estambul. Por ejemplo, en la capital colombiana de Bogotá, la TFR es de apenas 0,91 niños por mujer, siendo incluso más baja que en Tokio. En la India, la natalidad ha caído por debajo del nivel de reemplazo y se espera que su población empiece a reducirse a mediados de siglo. Mientras tanto, China ya registra contracción demográfica, mientras que México y Estados Unidos muestran patrones similares con una TFR de 1,6. A su vez, Europa presenta cifras históricas. En 2024, Francia reportó menos nacimientos que en 1806, cuando tenía menos de la mitad de su población actual, e Italia alcanzó su registro más bajo desde 1861. Caída más rápido de lo esperado. Aunque la disminución de la fertilidad siempre ha sido un factor frecuente, lo inesperado es la velocidad del declive. Según datos comparativos, el ritmo de reducción mundial se ha ido duplicando cada 10 años en las últimas décadas, llegando a caer un 2% anual. Países como Corea del Sur han mantenido una TFR inferior a 1 durante 7 años consecutivos, lo que implicaría que su población se reduciría a la mitad en el transcurso de una sola vida. La bajada en el número de embarazos se ha debido principalmente a razones benignas como los mejores sistemas de seguridad social, menor mortalidad infantil y el aumento del papel de la mujer en la sociedad moderna, al pasar más tiempo en educación y ejerciendo sus carreras o al tener mayor elección con respecto a los métodos anticonceptivos. Asimismo, los embarazos de adolescentes se han vuelto cada vez menos frecuentes. Bueno, más que motivos benignos, eso es ingeniería social, ¿no? Pero bueno. O sea, que haya menos... O sea, un embarazo adolescente, si no es así por accidente, no tiene por qué ser negativo. O sea, yo no veo negativo
que una chica se case con 16 años y a los 19 ya tenga 2 hijos. O sea, porque si una mujer espera a tener hijos a los 41 años, como hacen ahora, con 41 años se va a encontrar que sus óvulos son ya de muy baja calidad y tendrá que ponerse en tratamientos y cosas raras, ¿no? Entonces, pues, no, o sea, en fin. Y bueno, lo que, por ejemplo, el otro día leía una noticia, Bolivia ha prohibido, o sea, han subido la edad mínima de casamiento de 16 a 18 años. Bueno, bueno, Bolivia he visto ahí en la lista que todavía está en un nivel más o menos alto, ¿no? Pero, o sea, la misma tendencia es el resto de países, o sea, Bolivia es 2,52. Bueno, o sea, es un nivel que todavía van a crecer, ¿no? Pero fijaos, en 2021 era 2,58, en 2023 2,55, 2024 2,52, o sea, van en la misma dirección que el resto de países, ¿no? Entonces, eso de prohibir los matrimonios tempranos, o sea, claro que no vas a casar a una niña con 10, con 12 años, pero oye, 16 años, ¿qué problema hay? O sea, si ahora, Elida Tuyo, bienvenida, muchas gracias, saludos a Argentina. Si ahora, o sea, con 16 años puedes beber alcohol, o sea, por una parte te dicen, no, 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 ya con 16 años ya te puedes operar, te puedes cortar la picha, te puedes hacer un trans, puedes beber alcohol, puedes votar en alguno, pero no puedes casarte. Okay. En fin, bueno, um, pero bueno, o sea, yo no lo veo como, o sea, claro, quizá para algunos países esto les representará que su economía se estanque o que su economía no crezca lo que se esperaba. Pero, en términos generales, yo no lo veo como un problema, por lo que les he dicho antes. O sea, si se hubiera mantenido la misma natalidad que había en los años 90, hubiera significado que o sea, yo me acuerdo de, o sea, los programas de radio y tal que yo escuchaba los años 90, principios de los 2000. Decían que no, para 2030 tendremos 12.000 millones de personas, para 2040 15.000 millones y para 2100 20 no sé qué millones y o sea, y era toda una película de miedo donde esto ya no nos íbamos a caber en el planeta y nos íbamos a pelear y no sé qué. O sea, era una película de miedo básicamente porque era mentira, ¿no? O sea, si hubiera bueno, 20.000 millones no sé, pero 12.000, o sea, las propias Naciones Unidas sacaron un informe donde decían que se podían alimentar perfectamente a 12.000 millones de personas. 15.000 millones también se podría haciendo algunos arreglos a la dieta, ¿no? Pero para que todos pudiéramos vivir en un mundo de, ponle 15.000 millones de personas y vivir todos, pues, más o menos bien. Shayoshira Flor de Lis, bienvenida, saludos a Ecuador. Y pudiéramos vivir todos más o menos bien, los recursos tendrían que estar repartidos de otra manera, ¿no? O sea, no es posible, no es aceptable que el 1% de la población controle el 60% de los recursos, ¿no? Que bueno, luego te meten la trola del calentón global y tal, que bueno, luego les enseñaré más sobre este tema del calentón global, ¿no? Mandé a la verga a un musulmán, le hice dudar un poco de su Dios. El Dios de los musulmanes básicamente es el mismo que el de los cristianos y los judíos, lo que pasa que difieren en respecto a los profetas, si Jesús es el Hijo de Dios, o sea, los judíos no creen en Jesús, o sea, la
Las diferencias está en la forma de practicar la religión y la figura de Jesús. Para los judíos no creen en Jesús. Para ellos Jesús, pues, era un don nadie. Para los cristianos Jesús es el Hijo de Dios y para los musulmanes Jesús es solo un profeta, ¿no? Entonces, pero la figura de Dios el Padre se supone que es el mismo. Sin embargo, hay teorías que dicen bueno, que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo. Por ejemplo, los cátaros, ¿no? Los cátaros que los quemaron a todos en la hoguera al Vaticano. Al Dios del Antiguo Testamento le llamaban el mal Dios y a Jesús le llamaban el buen Dios, ¿no? Y eso se consideraba una herejía por el Vaticano. No es lo mismo, Tom, no digas cosas, ¿no? Estoy diciendo lo que es. A ver, la palabra Allah en árabe viene de la misma raíz del Elohim de, de los judíos, ¿no? De hecho, o sea, ahora están como el perro y el gato, pero musulmanes y judíos podrían ir prácticamente cogiditos de la mano. O sea, tienen prácticas similares, o sea, los dos no comen cerdo, los dos se hacen la circuncisión, o sea, el, los cristianos son otro rollo, porque, o sea, tanto árabes como hebreos eran pueblos semíticos, ¿no? Aunque bueno, se dice que muchos házaros de origen ario se convirtieron al judaísmo, aunque bueno, he visto una teoría hace poco en uno de los, ¿cómo se llama ese canal? Que bueno, quizá algún día compre su libro, Revisionismo y Geopolítica o algo así se llama, que él dice que hubo una migración, ahí está, Revisionismo y Geopolítica, sí, que él ha escrito un libro, este Samuel no sé qué se llama. Miren este video, errantes pelirrojos y unos, el origen de los házaros. Él dice que si bien sí hubo contacto entre judíos y los... Sí que existió, pero para ellos Jesús fue pues un don nadie, él ni era el Hijo de Dios, ni era un profeta, ni era nada. Bueno, saludos, arriba el sol abajo. Las religiones están para guerras, un Dios de amor no lo aceptaría. Si los que creen en Dios, Dios es uno, la división la hacen los hombres. Eso lo sé, Tom, eso se traduce en Google, pero mi Dios no es como el de ellos. Ya lo sé, o sea, lo interpretan de otra manera, pero, a ver, los judíos creen solo en el Antiguo Testamento. Los cristianos creen en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si bien, o sea, para ellos es más importante el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es pues el origen de su religión y todo este rollo. Los musulmanes, o sea, creen en el Antiguo Testamento, creen que Jesús es un profeta, ellos dicen bueno, que el Nuevo Testamento fue tergiversado y tal, no sé ahora si ellos realmente creen en eso, pero o sea, historias del Antiguo Testamento se cuentan en los países islámicos y tal, y luego ellos creen en el Corán, o sea, para ellos los profetas del Antiguo Testamento serían profetas, Jesús sería otro profeta, y Mahoma sería el profeta definitivo, ¿no? Que claro, ellos tienen que decir que la Biblia es tergiversada. No, o sea, no puede ser, porque claro, la Biblia dice, y que nos traiga un evangelio que sea una coma diferente de este, descartadlo. Entonces, claro, Mohammed es mentira el Corán, ¿no? O sea, que bueno, luego se podría decir lo mismo del libro de Mormón. Que bueno, no, o sea, algún día me haría ilusión preguntarle a un mormón sobre ese versículo, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Y, o sea, es una... ¿Cómo te diré? Son como distintas ramas que salen de un... O sea, busca en Google religiones abrámicas y te saldrá judaísmo, cristianismo, islam. Bueno,
No hay que traducir en Google, hay que traducir en nuestros corazones. Claro, aquí la diferencia que el Dios de ellos les permite todo y no lo... Les permite todo, no pueden beber, no pueden comer cerdo, o sea, no, brother. Yo no me hago musulmán ni que me paguen, brother. Bueno, los que nombras cambiaron todo de la Biblia, los mormones. Bueno, creo que este es el video que les decía. Está interesante. A ver, no sé cómo hemos acabado en el tema de la religión, pero, o sea, estamos con lo de una crisis demográfica inminente. La tasa mundial de fertilidad alcanza su nivel más bajo en 60 años. La disminución de la fertilidad que comenzó en la década de 1960 coincidió con el cambio social, incluido el aumento de las tasas de divorcio y la legalización del aborto. Claro, lo que les decía antes. A ver, ¿se me oye? Otra vez me sacó. Bueno, las tasas de fertilidad se han desplomado en todo el mundo en las últimas 6 décadas, lo que ha llevado a los expertos a advertir sobre las graves consecuencias a medida que continúa la tendencia a la baja. Las bajas tasas de fertilidad causarán una implosión gradual de la economía mundial a medida que la población envejece y muere, dijo Steven Mosher, presidente del Instituto de Investigación de la Población a The Epoch Times, en un correo electrónico. Mosher es un experto en control de población, demografía y China. Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, por supuesto, pero una vez que esté en marcha será difícil, si no imposible, revertir el rumbo. La tasa de fertilidad es el número promedio de hijos nacidos de una mujer en su vida. La tasa de natalidad la tasa de fertilidad es el número promedio de hijos nacidos de una mujer en su vida. La tasa de natalidad es el número de nacidos vivos por cada 1000 personas en una población durante un periodo determinado. Bueno, en los países occidentales, lo que se ha hecho, fíjense, bueno, esto es más o menos lo mismo que hemos mirado antes. Los países verde oscuro son los que tienen más natalidad y los rosado clarito los de menos natalidad. Ah, no, perdón, los de menos natalidad es el rosado oscuro. Bueno. Espanto total, religión y política. La política hay que llevarla bien, Seixira, según cómo la trata. Está todo mal porque decidimos quitar a Dios de nuestras vidas, o sea, nunca saldremos de la Matrix o nos meterán a otra. Es posible. Bueno. El descenso de la religiosidad, pues bueno, puede haber influido, pero lo principal, desde mi punto de vista, son los factores económicos, ¿no? O sea, claro, eso es lo principal. Eso es lo principal. O sea, por muy creyente que seas, si no tienes dinero para alimentar a tus hijos, pues no tienes dinero para alimentarlos y punto. ¿Me entiendes? O sea, los países occidentales hasta ahora han retrasado eso con importando a gente de otros países, con las consecuencias desastrosas en algunos casos que ha llevado, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que, bueno, quizás en algunos... Que bueno, una vez más, o sea, lo de la inmigración es un arma de doble filo. O sea, quizás la economía seguirá... los países de Europa han logrado que la economía pues siga creciendo durante un tiempo, pero el precio que tendrán que pagar por ello es perder a sus propios países, ¿no? O sea, dentro de pocos años aquí en Holanda los holandeses vamos a ser una minoría. Ya lo somos en las ciudades grandes.
dentro de pocas décadas los españoles van a ser una minoría en su propio país. Los británicos ya casi son una minoría en su propio país. Lo mismo va por los franceses y los alemanes. Ya no te digo nada de los suecos. Sin embargo, Japón, que es un país que ha seguido una política migratoria mucho más restrictiva, pues dentro de 100 años quizá la población sea la mitad o menos de lo que es ahora. Pero una cosa tienen garantizada: Japón seguirá siendo la patria de los japoneses. En cambio, aquí en Europa no tenemos esa garantía. O sea, la juventud no quiere hijos, trabajan, tienen una mascota y listo. Claro, o sea, una mascota es menos responsabilidad. Si no lo puedes alimentar, pues lo puedes dejar en un albergue, lo puedes hacer sacrificar o incluso lo puedes vender y sacar algo de dinero si las cosas van mal dadas, ¿no? O sea, si es un perro de raza, puedes sacar buena pasta, ¿eh? En cambio, un hijo es una responsabilidad, vale, sí, puedes renunciar a la custodia y dárselo al Estado, pero, o sea, es una responsabilidad mucho más grande y cuesta mucho dinero más que una mascota. Una mascota es alimentarlo y listo, o sea, como mucho una vacuna de vez en cuando. Pero un hijo, o sea, alimentarlo, vestirlo, eh, los estudios, los juguetes, o sea, tener un hijo, o sea, te vale un pastón, ¿no? Y bueno, hasta hace, en los países del tercer mundo, donde no hay sistemas de jubilación, los planes de pensiones son los hijos, o sea, tener 4 o 5 hijos mínimo y por lo menos tener la esperanza de que por lo menos uno de esos hijos te va a cuidar cuando seas viejo. Pero bueno, aquí en Europa que tienes una pensión más o menos garantizada, pues no necesitas tener hijos, ¿no? Tal como países de fuera de Europa y tal, y de fuera del primer mundo han ido ofreciendo esos planes de pensiones, la gente también ha ido teniendo menos hijos ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, y si hay menos recursos es mejor menos habitantes. Sí, si lo miras de esa manera, sí. No es que haya pocos recursos, o sea, recursos hay. Lo que pasa que lo que lo que pasa que esos recursos están acumulados en muy poca gente, ¿no? Están acumulados en el 1% de la población. Por eso decidí estar bien con Dios y seguir las reglas, pero no quiere decir que deje de ser cabronas, jajaja. El hombre no quiere responsabilidades y las mujeres tampoco. Bueno, las mujeres, o sea, claro, por una parte las mujeres han ido con el tema del feminismo y tal, han ido dando prioridad a sus propias metas personales antes de las metas familiares. Y por otra parte, para los hombres, formar una familia se ha ido convirtiendo en un deporte de alto riesgo, ¿no? Si te metes en una relación, si te casas, bueno, si te metes en una relación, bueno, depende cuánto tiempo estéis juntos, depende de la legislación de cada país, depende de muchas cosas. Pero si te casas con una mujer y luego la relación sale mal, que es algo que suele pasar en el 60% de los casos, quizás incluso más, ¿no? Porque, bueno, ese 40% de matrimonios que no se divorcian suelen ser matrimonios tardíos, gente que se casa después de los 50 o 55 años, donde uno de los dos suele morir antes de que tengan tiempo a divorciarse.
O sea, básicamente casi todos los matrimonios acaban en divorcio. Y cuando eso pasa, el hombre suele perder la mitad de sus bienes. Los contratos prenupciales muchas veces no se aceptan en los tribunales. Y luego se pueden encontrar que si han tenido hijos van a tener que pagar una manutención y que su exmujer no les deja ver a sus hijos. Entonces muchos piensan, ok, ¿para qué me voy a casar? Para perder la mitad de mis bienes y luego tener que mantener a unos hijos que ni siquiera mi exmujer ni siquiera me deja visitar. Entonces, muchos hombres, pues, ante este panorama prefieren apostar por ellos mismos, o sea, quizás se metan en una relación de pareja así informal, pero van a, no van a casarse, ¿no? Eh, y las mujeres, bueno, las de clase más alta, pues es lo que te digo, lo primero es su carrera y tal. Y las de clase más baja, pues es posible que sí tengan algún hijo para poder cobrar algún subsidio social y tal, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, no es lo mismo que antes, que casi todo el mundo se casaba y cada matrimonio eran mínimo 2 hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno. Creo que en el Reino Unido ya más de la mitad de los niños nacen fuera del matrimonio. A que antes un hijo fuera del matrimonio era un escándalo. O sea, si eras un hijo de madre soltera, o sea, te hacían bullying en el colegio, tu madre no podía trabajar en ninguna parte, o sea, y ahora nos hemos ido al otro extremo, ¿no? O sea, ahora es lo normal. O sea, ni una cosa ni la otra es deseable, ¿no? Pero bueno, tendríamos que tener algo, un término medio, ¿no? Pero bueno. No, mi mascotita no es de raza y jamás la dejaría en ningún refugio. Además, es mi responsabilidad cuidarla y tenerla bien atendida. Está bien. O sea, pero ves cómo las mascotas han, o sea, me estás hablando de tu mascota casi como si fuera un hijo tuyo, ¿no? ¿Ves cómo, o sea, las mascotas han sustituido, bueno, sé que tienes hijos y tal también, ¿no? Pero, o sea, antes una mascota, pues, bueno, o sea, a partir de principios del siglo XX en las ciudades empezó este concepto de animales de compañía, ¿no? Pero hasta el siglo XIX la gente tenía un animal por la función que les pudiera dar ese animal, ¿eh? O sea, si tenías un gato en casa era para que te cazara los ratones. Si no cazabas ratones, te lo cargabas sin miramientos. Lo mismo que un perro. Si tenías un perro era pues, para protección o lo que sea. Si no te protegía bien, te lo cargabas sin miramientos, ¿no? O sea, hemos ido humanizando a los animales, ¿no? A mí me tendrían que sacrificar junto a ellos, con ellos. Bueno, tengo un hijo ya adulto y mi perrita no es un entretenimiento, es una responsabilidad. ¿Sí? Yo tampoco, oigo. ¿Veis? O sea, todos tenéis mascotas y los amáis como si fueran humanos. O sea, estáis confirmando lo que he ido diciendo. ¿Qué opinan de tener huertos? He tenido varios, he tenido varios. Hay que apalear el hambre, pues sembremos comida, claro. En Rusia hay mucha tierra fértil que quieren, pero mucho frío. Tengo una sola hija discapacitada, operada de cáncer, y esta semana tuve la novedad que tiene las válvulas cardíacas mal. No tiene cura, medicamentos, lo único un trasplante, no lo puedo... Oh, lo siento. Espero que puedan encontrar un corazón para tu hija. Claro, mi perrita come de todo, no le doy pienso, le hago caldo de huevos para el colágeno y verduras. Y frutas que esté permitido para perros. Eso lo dices ahora, eso lo decís todas al principio. Luego ya, cuando el hijo ya estuviera crecido y tal, veríamos. ¿Cómo se puede ayudar, Elida? ¿Qué se puede hacer? Ya vio a 3 cardiólogos, todos dijeron lo mismo y es una pesadilla. Bueno, claro, para eso sirven. En mi casa, los animales afuera de mí. Eso era lo normal antes, o sea, tener un perro dentro de casa se consideraba... A ver, me han abducido, ya estoy de vuelta. O sea, a mi padre le daba, o sea, nunca hubiera tenido un perro o un gato en un apartamento. O sea, tenía animales en su masía y tal, pero
Y bueno, antes los perros se consideraba sucio tenerlo dentro de casa. Los perros estaban fuera de la casa, ¿no? Todavía hoy en los países islámicos, o sea, los perros se consideran un animal sucio. Muy poca gente, bueno, quizá en ciudades como Teherán, Dubái, donde la gente ha adoptado un estilo de vida más occidental, pero por lo general en los países islámicos los perros se consideran animales sucios. En mi casa de pequeña tenía muchos animales y claro, fuera de la casa. Bueno, seguimos. El macroeconomista Jesús Fernández Villaverde calificó las bajas tasas de fertilidad como el verdadero desafío económico de nuestro tiempo en un informe de febrero para el American Enterprise Institute. En 1960 la tasa de fertilidad estaba entre 4 y 5. Para 2023 ese número se había reducido a la mitad, a 2,2, a 2, acercándose a 2,1, el nivel en el que una población se reemplaza a sí misma de una generación a la siguiente. Bueno, ahí está la tasa de fertilidad. Veis que se redujo un poco a principios de los 60, luego se disparó a mediados de los 60 y ahí empezó a reducirse hasta llegar al nivel actual, 2,2 hijos por mujer. Esto a nivel mundial, ¿eh? En julio, la Oficina del Censo de Estados Unidos proyectó que la población mundial alcanzará los 8,1 mil millones, 8.100 millones este año. Los expertos dicen que, aunque la cifra ha crecido de 3.000 millones en 1960, el número a observar es el ritmo de crecimiento de la población. La tasa de crecimiento alcanzó su punto máximo hace décadas, en la década de 1960, y ha estado disminuyendo desde entonces. Y se prevé que continúe disminuyendo, declaró la Oficina del Censo. Fernández Villaverde advirtió que aunque la caída de la tasa de crecimiento puede no tener consecuencias inmediatas en menos de 50 años, la disminución de la fertilidad afectará a la economía mundial. Los países con tasas de natalidad bajas o negativas se enfrentarán a una fuerza laboral cada vez menor y a los costos crecientes asociados con el envejecimiento de la población. Bueno, pues prepárense todos ustedes, por lo menos los que ahora tengan menos de 50 años, a trabajar mínimo hasta los 70 años, señores y señoras. Pues para mí mis gatos enriquecen mi vida y le dan alegría a mi hogar. Ok, gracias, Caronte. Ella no será un trasplante, ya lo dijo Icos. Le dije que habría que ir a la Fundación Favaloro, todavía no puedo. Pero ¿por qué no quiere hacerse un trasplante? ¿Qué tiene de malo un trasplante? Igualmente nada va a cambiar con mi perra Dulcinea. Le seguiré cocinando siempre y amándola muchísimo. Yo también le hago comida casera a Bianca. Bueno, eso lo dice ahora, pero luego cuando ella ya se haga la idea que es eso o morirse, ves cómo, vas a ver como si se lo quiere hacer. Porque, o sea, ¿por qué no se va a querer hacer un trasplante? O sea, no entiendo. Que bueno, luego se encontrar un corazón que... Esa es otra, ¿no? Tasas globales de fertilidad. Solo alrededor del 4% de la población mundial se encuentra en países con altas tasas de fertilidad. Más de 5 hijos por mujer, y todas esas naciones están en África, según la Oficina del Censo. Incluso en esos países las tasas de fertilidad son generalmente más bajas de lo que alguna vez fueron. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Los países con más natalidad. Todos países africanos menos Afganistán, Somalia, Chad, Níger, Congo, República Centroafricana, Mali, Angola, Burundi, Afganistán y Mozambique. La Oficina del Censo informó que casi 3/4 de la población mundial se encuentra en países donde las tasas de fertilidad están en o por debajo del nivel de reemplazo. La tasa de fertilidad en India, el país más poblado del mundo, ha disminuido constantemente en las últimas 6 décadas. En junio, el Fondo de Población de las Naciones Unidas informó que la tasa de fertilidad de la India era de 1,9 hijos por mujer frente a 5 o 6 hijos en 1960. En 1990 la tasa de fertilidad de China era de 2,51 a pesar de su política de un solo hijo. Para 2000
para 2023 se había reducido a menos de un nacimiento por mujer, según la División de Población de la ONU. En los Estados Unidos, la fertilidad ha sufrido una disminución persistente. Cayó por debajo del nivel de reemplazo en 1972 y en 2023 alcanzó 1,62, un mínimo histórico. Bueno, veis ahí diferentes países: India, China, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, México, Rusia, Bangladesh, Brasil, Nigeria. En todos está disminuyendo la fertilidad, ¿no? Los países asiáticos y europeos tienen las tasas de fertilidad más bajas del mundo, y Corea del Sur con el 0,72, con 0,72, Singapur 0,97, Ucrania 0,97 y China 0,99 tienen tasas inferiores a 1. Bueno, ahí tienen los países con menos fertilidad: Corea del Sur, Singapur, Ucrania, China, Malta, Andorra, España, San Marino, Polonia y Chile. En gran parte de Europa, América del Norte y Asia Oriental, las tasas de fertilidad han caído por debajo del nivel de reemplazo. Ahí tienen. O sea, a ver cómo está montado esto. Ah, vale, ok. Los puntos más grandes son la población más grande, pero no lo entiendo. Ah, claro, la población como más arriba, más hijos por mujer, y como más para allá, más rico, ¿no? Bueno, mirando hacia atrás a los años 60, en el mundo occidental la disminución de las tasas de fertilidad comenzó en la década de 1960. Coincidió con el advenimiento de la anticoncepción oral, la legalización del aborto y la adopción generalizada del divorcio sin culpa. Claro, o sea, en los años 40, incluso los países protestantes donde el divorcio no era un pecado, había pocos divorcios. O sea, en los años 30-40 en Estados Unidos, o sea, solo el 5%, entre el 5 el 10%, menos del 10% de los matrimonios acababan en divorcio. E incluso entonces, o sea, se intentaba evitar a toda costa, ¿no? Los únicos que se divorciaban pues eran pues los famosos, los millonarios, o sea, los que podían, los que se cambiaban a una mujer como si se cambiaran un coche, ¿me entiendes? Pero clases bajas y clases medias se divorciaban muy poco. Incluso las clases altas, fuera del grupito de actores, artistas y tal, poca gente relativamente. En la clase alta quizá el índice de divorcios era más alto, pero menos que ahora. Eh, ahora, bueno, como les he dicho ahora, el 60% de los matrimonios acaban en divorcio. Entonces, de hecho, en esas cifras se cuentan seguramente también los matrimonios homosexuales, que sorprendentemente se suelen divorciar menos que los matrimonios heteros, sobre todo los matrimonios de hombres gay.
que bueno, en los matrimonios entre lesbianas, el 75% acaban en divorcio. De los matrimonios hetero, son 50-60% de divorcios. En los matrimonios de hombres gays es solo el 25%, ¿no? Lo que te da por pensar que, o sea, el divorcio tiene algo que, o sea, es algo provocado por la mujer, ¿no? O sea, en los matrimonios hetero, en el 80% de los casos, el que solicita el divorcio es casi siempre, es la mujer, ¿no? En el 80%. Entonces, por eso, cada vez, como los hombres son los que más a perder tienen en un matrimonio, pues son reticentes a casarse, ¿no? Y en las mujeres, aunque estén más abiertas al matrimonio, pues es algo que suelen retrasar hasta una edad en que ya son menos fértiles. O sea, la edad más fértil para que una mujer tenga hijos es entre los 16 y los 25 años. Entonces, si una mujer se casa con 36 años, pues bueno, será más complicado tener hijos, ¿no? ¿No será que la gente tiene animales es porque no le reprochan nada y una persona sí lo hace? Un animal no se enoja, pero una persona sí, o sea, no quieren confrontar. Puede ser, puede ser. Los alimentos transgénicos tienen mucho que ver, creo yo. Los pinchazos raros también influyen en la natalidad. Puede que los pinchazos lo haya agravado, pero todo esto que estoy leyendo es algo que viene de mucho antes del 2019, ¿eh? O sea, quizá los pinchazos ha sido la puntilla final, pero... Ok, buenas noches, soy Kozlov, gracias por haber estado. Acá en Sudamérica, si el hombre no gana bien, la mujer se busca un padrastro con más recursos para que la ayude. Claro, claro. Que bueno, no sé, yo... O sea... Bueno, o sea, es por una parte... Por una parte... Por una parte, o sea, bueno, si es un tipo que no tiene trabajo, ni lo encuentra, se dedica a la bebida y tal, pues bueno, lo puedo entender que se busque otro. Pero, o sea, hay mujeres que, o sea, lo que hacen, mi marido gana tanto, este gana un poco más, pues bueno, o sea, es como, ¿cómo te diré? Um, cambiarte un modelo un modelo de coche por otro coche mejor. Ellas lo ven así, ¿no? O sea, bueno, es un poco raro que se piense, que se vea a un marido como si fuera pues un producto. Bueno, en los Estados Unidos, el primer anticonceptivo oral fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos en 1960. En 5 años, la tasa de natalidad en los Estados Unidos ya había disminuido sustancialmente según un informe del Estudio Nacional de Fertilidad. En 1976, la tasa de fertilidad en Estados Unidos había caído a un mínimo histórico de 1,7. En 1973, el aborto se legalizó en los Estados Unidos luego de la decisión de la Corte Suprema de Roe versus Wade. En ese momento, un puñado de otros países, incluidos el Reino Unido, Noruega y Singapur, también habían legalizado el aborto. La decisión de Estados Unidos fue seguida por varios países, incluidos Dinamarca, Corea del Sur, Francia, Alemania Occidental, Nueva Zelanda, Italia y los Países Bajos. Hoy en día, solo 22 países prohíben completamente el aborto. Las investigaciones indican que la legalización del aborto condujo a una caída significativa de las tasas de natalidad. Poco después de que Roe versus Wade, los nacimientos vivos se redujeron en 1/3 en el norte del estado de Nueva York. Según un estudio de 1975 publicado en el International Journal of Epidemiology, las tasas de fertilidad en promedio cayeron un 4% en los Estados Unidos, después de que se legalizó el aborto. Según un estudio de 1999 de estados individuales, publicado en el American Journal of Public Health. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania, realizado después de que la Ciudad de México legalizara el aborto en el primer trimestre de 2007, ofreció una mirada más reciente a la conexión entre el aborto y la disminución de la fertilidad. El Distrito Federal de la Ciudad de México, con una población de aproximadamente 8,8 millones en 2007, fue la primera de las jurisdicciones de México en legalizar el aborto. El efecto de la legalización de la ciudad en las mujeres de 20 años fue pronunciado, concluyeron los autores del estudio. Estimamos que la legalización del aborto redujo
el número de nacimientos en la Ciudad de México en un 4% adicional, escribieron. Aborto para todos. Aborto para todo México. Aborto legal ya. Bueno. En 2023, la Corte Suprema del país despenalizó el aborto en todo el país. En otro ejemplo, un informe de la revista revisada por pares Plus One concluyó que después de que se legalizó el aborto en Nepal en 2002, la fertilidad total disminuyó casi a la mitad, a pesar de la prevalencia relativamente baja de anticonceptivos. Los datos de la encuesta demográfica y de salud de Nepal indican que de 2001 a 2011 la tasa total de fertilidad cayó de 4,1 a 2,6. El estudio de Nepal encontró que no solo disminuyó la tasa de fertilidad total del país, sino que también disminuyó la fertilidad deseada. Lucky Balance, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, pero si decidieron el aborto, pues todos dijeron que sí. Entonces los abortos reducen la fertilidad, pero eso ya se sabe, que a más abortos menos fertilidad después, pero que un país se permita el aborto no significa menor fertilidad, será tasa de nacimientos. No, no. La fertilidad son los hijos que tiene la mujer a lo largo de su vida. Entonces, en un país donde el aborto sea legal, una mujer se va a ver más, o sea, si tú facilitas el aborto, pues una mujer pues va a abortar más fácilmente, ¿no? Que bueno, o sea, lo del aborto, vamos a ver. Claro que algunos supuestos pues tendría que permitirse, ¿no? O sea, si te ha violado tu papá, o ¿me entiendes? O vas a tener un hijo con 6 cabezas y 7 brazos o algo así, pues ok. Pero, o sea, si van a regalar aborto, te van a regalar un aborto en un paquete de galletas, pues está un poco raro, ¿no? O sea, tendrían que ser unos supuestos, ¿no? Y pues ahí, o sea, lo que habría que hacer, más que prohibir el aborto, porque, o sea, los conservadores son también muy hipócritas, ¿no? O sea, no, hay que proteger la vida de los no nacidos y tal. Ah, pero los que ya son nacidos que les den por el culo, ¿no? Y luego son esos los mismos que están en contra de dar subsidios a las madres con hijos, a las familias pobres y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, que faciliten el tener hijos, ¿no? Den subsidios y facilidades de guarderías, de médicos, de alimentos, de lo que sea, a familias y mujeres que quieren tener hijos, y entonces habrá menos abortos. Porque bueno, al final una mujer que quiera abortar, si realmente quiere abortar, va a abortar igual, ¿no? O sea, en España, cuando el aborto, o aquí en Holanda, cuando el aborto era ilegal, pues bueno, la gente se iba a Inglaterra, se iban a Alemania, se iban a lugares donde era legal, o había abortos, pues, bueno, la percha, ¿no? La señora mayor que ibas a su casa, ponía a la mujer sobre la mesa de la cocina, y, ¿no? O sea, que normalmente acostumbraban a ser enfermeras retiradas las que hacían eso, ¿no? Las abortistas, las aborteras ilegales, ¿no? Y bueno, abortos había, pasa que no se contaban, ¿no? Que bueno, por eso estas cifras hasta cierto punto pues bueno, abortos había, ¿no? Pero el hecho de que se sepa que el aborto es legal, incluso gratuito en algunos países, pues hace que esa disminución de la natalidad, ¿no? No, la fertilidad es el potencial de tener hijos. Bueno, eso es la fertilidad en general. Pero la tasa de fertilidad son los hijos que tiene cada mujer a lo largo de su vida. No, sí, ya sé. Está bien tener sexo, pero vamos ahí a anticonceptivos, sí. O tener los órganos reproductivos. Habiendo tantos pobres sin comer 3 veces al día, ¿para qué preocuparse por la disminución? Sí, bueno, comida hay recursos, pero mal repartidos. Menos gente, menos delincuencia, menos pobreza, menos discriminación, pero solo se reproducirán los que tienen recursos. ¿Tú crees? Bueno, ahí tienes a Elon Musk que tiene 14 hijos o así, ¿no? Pero
eh, por ejemplo, o sea, sí, los multimillonarios que no tienen que hacer nada más que estar sentados sobre su grasiento culo, pues eso sí tienen hijos, pero, o sea, gente de clase alta, que no son aquellos los top supermillonarios, ¿no? O sea, gente que gana bien, que gana, pues yo qué sé, que gana, pues no sé, 2, 300, 400 mil al año, tampoco suelen tener tantos hijos, ¿eh? O sea, los mismos que la clase media, quizá un poquito más, pero sobre todo las mujeres de clase alta, que han estudiado carreras y tal, es lo que te digo, se casan ya con 30 y tantos cuando ya sus óvulos no valen nada. Lo que bueno, muchas tienen el cuidado de congelar algunos óvulos cuando todavía son jóvenes, ¿no? Y entonces sí, pero si no, pues hay que recurrir a la donación de óvulos, cosas así, que bueno, entonces pues es como si ya no fuera tu hijo, o sea, si te implantan un óvulo, pues o sea, los genes serán de la otra mujer, no serán tuyos. Por eso, Tomás, debes comprar condones si quieres ir de putito. ¿Qué quiere decir? ¿Que soy homosexual o algo así? Además, no entiendo qué quieres decir. Bueno, en el sector enfermeras hay muchas psicópatas. No que debería tener, que tienen. Si quienes promueven más el aborto son quienes luego tienen más hijos y no abortan. ¿Qué te refieres? ¿A los multimillonarios y tal? Sí. Has dicho de putito, un puto es un maricón, un gay, un homosexual, ¿no? Bueno, seguimos. En línea con eso, la Oficina Nacional de Investigación Económica dijo en un informe de 2004 que la disminución de los nacimientos después de la legalización del aborto es un efecto permanente. Gran parte de la reducción de la fertilidad en el momento en que se legalizó el aborto fue permanente, ya que las mujeres no tuvieron más nacimientos posteriores como resultado, concluyó el informe, señalando un aumento en el número de mujeres que permanecieron sin hijos. El Instituto Guttmacher estima que se realizaron más de 63 millones de abortos en los Estados Unidos entre 1973 y 2021. 63 millones de abortos, vale. Ok, de esos 63 millones, si no se hubiera legalizado, ponle que quizás, pues, 20, 30 millones se hubieran hecho igualmente. Pues se hubieran ido a otro país donde es legal, hubieran hecho abortos ilegales o lo que sea, ¿no? Pero bueno, si no se hubiera legalizado el aborto, pues Estados Unidos tendría mínimo 20, 30 millones más de personas hoy en día. Yunuen, bienvenido, muchas gracias, saludos a México. Acá putito les decimos a esos que van de mujer en mujer. Ah, bueno, en España eso se llama un calavera, bueno, no sé, esos que van de mujer en mujer. Bueno, ir de mujer en mujer, pues bueno, no es malo si tienes solo una al mismo tiempo, ¿no? Que bueno, hoy en día las relaciones no suelen durar mucho, ¿no? Pero bueno, hay algunos que tienen como varias al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, Irene Montero, que ya ha tenido 3 hijos después de fomentar tanto el aborto feminista entre las españolas. Sí, sí. Bueno, me río de lo que escribo a veces, ok. Bueno, en todo el mundo se realizan 73 millones de abortos por año según la Organización Mundial de la Salud. 73 millones por año. Okay. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. O sea, es como tener una Segunda Guerra Mundial cada año y más todavía, ¿no? O sea, en fin. Que bueno, ahora ya no hay marcha atrás. O sea, es como lo del matrimonio gay, ¿no? O sea, una vez lo has ya revertirlo. Pero bueno, lo que sí se podría hacer es hacerlo menos accesible, ¿no? O sea, quitarlo del paquete de la seguridad social, ¿no? O sea, que la mujer tuviera que pagarlo de su propio bolsillo. Eh, Poner ayudas a mujeres y familias que quisieran tener hijos para que menos mujeres quieran abortar.
y, bueno, quitar las subvenciones a organizaciones feministas y LGBT. Hay muchas cosas que se podrían hacer sin tener que llegar al punto de, o sea, ponerse en el mismo plan de los años 50 de prohibir la homosexualidad, prohibir el aborto, que bueno, desde mi punto de vista es un poco, eh, bueno, irreal, es poco realista, ¿no? Aunque bueno, en Estados Unidos, pues, bueno, Estados Unidos no lo prohibieron, simplemente dieron libertad a los estados para legislar, ¿no? Y las mujeres se suben al carrusel de vergas de joven. Sí, sí, o sea, sí, de esas también hay muchas, o sea, de tener varios hijos con diferentes hombres y luego cuando ya tienen treinta y tantos buscar a un hombre que les cuide esos hijos que han tenido con otros hombres, ¿no? O aunque no tengan hijos, ¿no? Que bueno, eso es una de las causas de la disminución de la natalidad también, o sea, mujeres que han pasado, no solo mujeres, o sea, hombres, o sea, mujeres y hombres se casan tarde, ¿no? O sea, mujeres y hombres que han pasado de relación en relación toda la juventud, luego a los treinta y tantos se quieren casar y formar una familia. Entonces ya es como un poco tarde, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad está más en las mujeres, porque las mujeres son las que eligen a sus parejas, ¿no? O sea, entonces, pues, en mi caso tuve a mis hijas por amor. Ok, además, varios estudios han establecido una conexión entre el aumento vertiginoso de las tasas de divorcio y la reducción de las tasas de fertilidad. A fines de la década de 1960, las tasas de divorcio se dispararon en los países occidentales cuando las reformas de la ley de divorcio facilitaron que las parejas terminaran los matrimonios sin demostrar que uno de los miembros de la pareja tenía la culpa. Un estudio publicado en la revista Labor Economics en 2014 concluyó que la introducción de la reforma de la ley de divorcio disminuye las tasas de fertilidad y que el efecto parece ser permanente. Ese estudio se realizó en 18 países europeos abarcando el periodo de 1960 a 2006. El declive en Oriente. En China, hasta 40 millones de personas murieron de hambre durante la campaña del gran salto adelante del Partido Comunista Chino desde finales de la década de 1950 hasta principios de la década de 1960. Además, alrededor de 7,73 millones de chinos fueron asesinados en la posterior campaña de la Revolución Cultural de 1966 a 1976. A pesar del número de muertos de estas campañas, China promulgó una política de un solo hijo en 1979 acompañada de anticoncepción obligatoria, esterilización, aborto forzado e incluso infanticidio. China afirmó que la política evitó 400 millones de nacimientos entre 1979 y 2011. Una valla publicitaria de la política de un solo hijo que dice tener menos hijos, tener una vida mejor. Saluda a los residentes en la calle principal de Shuangguang, provincia de Guangxi, China, en mayo de 2017. El impacto puede haber sido aún mayor. Un artículo de 2017 en la revista Demography de Daniel Gutkin, analista de la Oficina del Censo, que escribió sobre el asombroso impacto de las decisiones políticas draconianas de China, estimó que la política de un solo hijo de China en realidad había evitado hasta 520 millones de personas a partir de 2015, con un impacto futuro mucho mayor debido al impulso demográfico. Tuve una vecina con un niño de un padre, una niña bebé de otro padre, un novio, mientras tenía un compañero de piso varón. Sí, o sea. Y bueno, seguro que el compañero de piso era más que compañero, ¿no? Siempre dicen, no, es mi amigo gay, sí, claro. Ahora por amor quiero otro hijo, querían que nazcan hijos varones. Mm. Preocupaciones económicas. Hoy en día las preocupaciones económicas como el alto coste de la vivienda y el cuidado infantil a menudo se citan como factores en la disminución de las tasas de fertilidad. En Corea del Sur, que tiene una economía fuerte y la tasa de fertilidad más baja del mundo, una encuesta de la ONU indicó que las limitaciones financieras fueron la razón principal de los nacimientos récord del país.
En la encuesta, el 58% de los encuestados citó las limitaciones financieras como obstáculos para la paternidad, de 12 puntos porcentuales a 19 puntos porcentuales por encima del promedio mundial. En la nación altamente urbana, casi un tercio dijo que enfrentaba desafíos de vivienda como la falta de espacio o los altos costos de las viviendas y el alquiler, y el 28% citó el cuidado infantil como un problema. En Estados Unidos, una encuesta de Pew Research de julio de 2024 encontró que entre los adultos de 18 a 49 años que no tienen hijos, el 36% dijo que no podía permitirse criar a un hijo. En otra encuesta de 2024 realizada por The Harris Poll para NerdWallet, más de 1 de cada 5 de cada 2.000 padres estadounidenses de niños menores de 18 años dijeron que no planeaban tener otro hijo porque sería demasiado costoso. El 20% de los encuestados dijo que el cuidado infantil era su estrés financiero más significativo. El Departamento de Trabajo ha calificado el cuidado infantil como un gasto casi prohibitivo para muchos estadounidenses. En 2022, el costo anual de la guardería de un niño osciló entre $6.552 y $15.600. ¡Wow! Y bueno, ten en cuenta que trabajar en un McDonald's o algo así es lo que ganas $15.000 más o menos, ¿no? Entonces, o del 8,9 al 16% del ingreso familiar medio, según una publicación de noviembre de 2024 en el sitio web del departamento. En ciertos condados, el costo medio del cuidado infantil en centros superó el promedio nacional de $15.216 para el alquiler anual en 2022. A ver, ¿se me oye? Ok. Bueno, ingresos y tamaño de la familia. A pesar de las preocupaciones financieras, los factores culturales y religiosos tienen más efecto en las tasas de fertilidad que los niveles de ingresos. ¡Wow! Yo pensaba que era lo contrario, ¿ok? Según Lyman Stone, bueno, investigador principal y director de la iniciativa de pronatalismo en el Instituto de Estudios. Sí, pero no lo entiendo. Si los factores culturales y religiosos son más importantes, ¿cómo es que en todo el mundo la fertilidad la natalidad está bajando? Porque claro, en el mundo hay muchas culturas diferentes, entonces dirías que, ok, en algunas culturas baja la natalidad y en otras no. Su análisis de 2024 sugiere que no hay impacto transculturalmente estable de los ingresos en la fertilidad, a pesar de lo que él llama el estereotipo común de que los pobres tienen más bebés que los ricos. La investigación de Stone indica que las mujeres negras e hispanas de altos ingresos en los Estados Unidos tienden a tener menos hijos, mientras que las mujeres blancas de altos ingresos tienden a tener más hijos que las mujeres blancas de niveles de ingresos más bajos, ¿no? Es lo que les decía antes, ¿no? Las mujeres nacidas en el extranjero en los Estados Unidos tienen tasas de fertilidad más altas en todos los niveles de ingresos. Mientras tanto, las mujeres judías Amish y ultraortodoxas en los Estados Unidos promedian aproximadamente el doble de la cantidad de hijos que tienen otras mujeres estadounidenses sin importar sus ingresos. Pero bueno, eso es dentro de Estados Unidos. O sea, una mujer que viene de otro país con una fertilidad más alta sigue teniendo la tasa de fertilidad importada de su país durante un tiempo. Pero las hijas de esa mujer van a tener ya pues menos hijos de los que tuvo su madre. Bueno, factores actuales en la disminución de la fertilidad. Una serie de otros factores afectan la toma de decisiones sobre el tamaño de la familia. El acceso a la educación y las oportunidades laborales para las mujeres a menudo conduce a un matrimonio retrasado, ¿ves lo que les decía? A un parto pospuesto y a familias más pequeñas, según Kent Smetters, profesor de Economía Empresarial y Políticas Públicas en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. Smetters llama a este factor con mucho el más grande cuando se trata de la caída de las tasas de fertilidad. En China, a pesar de las políticas más relajadas destinadas a fomentar la maternidad, los estudios muestran que las mujeres todavía son reacias a tener bebés. En 2015, el régimen chino relajó su política de un solo hijo por primera vez. 2 años después, los nacimientos habían caído a un 3,5%, según los medios estatales chinos.
En una encuesta de mayo de 2017 de 40.000 de 40.000 mujeres trabajadoras en China realizada por Zhaopin, una agencia de contratación, alrededor del 40% de las mujeres sin hijos encuestadas dijeron que no querían tener hijos. Y casi el 63% de las madres trabajadoras con un hijo dijeron que no querían otro hijo. Los encuestados citaron la falta de tiempo y energía, las finanzas y las preocupaciones profesionales como razones. Casi 40 años de propaganda antinatal han tenido un efecto corrosivo en las actitudes hacia los niños y la maternidad en China, dijo Moshe. Sin mencionar que el aborto selectivo por sexo y el infanticidio de millones de niñas no nacidas y recién nacidas ha reducido el número de mujeres jóvenes en China hasta el punto en que todas las mujeres jóvenes tendrían que casarse a los 20 años y tener 3 hijos para compensar la disminución de la población, dijo. A los jóvenes en China se les dijo durante décadas que cuantos menos hijos tuvieran, mejor estaría el país y mejor estarían, dijo Moshe en una entrevista de 2023 con Parusia Media. No, aquí no está bien traducido, ¿qué pasó? A ver. Finalmente, hay factores intangibles que limitan el tamaño de la familia. Un estudio de junio de casi 1.500 adultos encargado por Population Connection encontró que alrededor del 30% de los encuestados dijo que la superpoblación y el cambio climático los hacían sentir incómodos por tener hijos. Y dale con el cambio climático. Ay. Ok. Esfuerzos de la Casa Blanca. La ley One Big Beautiful Bill, firmada por el presidente Donald Trump en julio, incluye disposiciones para apoyar a las nuevas familias, incluidas subvenciones financieras para recién nacidos y un crédito tributario por hijos ampliado. Bueno, es algo. El proyecto de ley crea cuentas de ahorro para niños nacidos entre 2025 y 2028, sembradas por un depósito del gobierno federal de $1.000. Los padres y otras personas pueden agregar hasta $5.000 por año en dólares después de impuestos antes de que el beneficiario cumpla 18 años. Los empleadores pueden contribuir hasta $2.500. El dinero en la cuenta crece sin pagar impuestos y los retiros para usos aprobados se graban a una tasa más baja. El nuevo proyecto de ley también proporciona más alivio fiscal para familias con niños menores de 17 años. El crédito tributario por hijos federal aumentará de $2.000 a $2.200 por niño en 2025 y se ajustará a la inflación en el futuro. Incluso las familias que no deben impuestos sobre la renta pueden recibir hasta $1.700 por hijo como reembolso de impuestos para el año fiscal 2025. En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a ampliar el acceso a la fertilización in vitro y reducir los costos de bolsillo y del plan de salud para los tratamientos. Bueno, pero o sea, esos tratamientos valen un pastón, o sea, más valdría incentivar a la gente a casarse más pronto, ¿no? Pero si ellos mismos desde décadas quieren menos gente en el planeta. Sí. Pero, o sea, es lo que digo, quieren menos gente porque no quieren repartir la riqueza, ¿no? Mi administración reconoce la importancia de la formación de familias y como nación nuestra política pública debe facilitar que las madres y los padres amorosos y anhelantes tengan hijos, dijo el presidente. Esfuerzos en todo el mundo. En Francia, las familias elegibles pueden recibir al menos 1.080 euros, unos $1.276 por cada nacimiento. Las familias también pueden tener hasta el 85% de los costos de cuidado infantil cubiertos para niños menores de 6 años. Claro, pero, o sea, eso se tenía que haber hecho hace 40 años. Hacerlo ahora significa que los que... A ver, otra vez. Bueno, te estaba diciendo, hacerlo ahora en Francia significa que los que se van a beneficiar van a ser los inmigrantes
africanos, ¿no? Entonces, o sea, vale, sí. Incentiva la natalidad en Francia que, o sea, en pocos años, bueno, el resultado va a ser el mismo, pero lo que van a hacer es acelerarlo aún más. O sea, estuve en Francia hace un par de años y París parece, pues, yo qué sé, una ciudad del tercer mundo. Ahora, bueno, si quieren incentivar ahora la natalidad en Francia, pues bueno, eso lo que van a hacer va a ser acentuarlo más todavía, ¿no? Pero bueno, Italia ofrece una subvención única de 1.000 euros por cada niño nacido o adoptado después del 1 de enero de 2025. También ofrece una bonificación para cubrir los costos del cuidado de los niños. Proporciona un subsidio mensual para familias con hijos a cargo de entre 50 euros y 175 euros por hijo, además de beneficios adicionales para madres menores de 21 años, así como bonos de jardín de infantes. Seúl gastará alrededor de 2.300 millones de dólares en 2025 para impulsar los nacimientos al expandir el apoyo de vivienda para familias con recién nacidos, ofrecer vivienda pública y beneficios adicionales a los recién casados y familias más numerosas, aumentar el acceso a emergencias y cuidado infantil las 24 horas en toda la ciudad y organizar eventos de emparejamiento para solteros que buscan pareja. ¿Ves? Ahí sí vale la pena todavía. O sea, en Corea del Sur, que hay poca inmigración, ahí sí, o sea, los que nazcan van a ser coreanos en su mayoría. La provincia de Gyeonggi, donde se encuentra Seúl, también está experimentando con una semana laboral más corta en respuesta a las preocupaciones de que la intensa cultura laboral de Corea del Sur esté afectando las tasas de fertilidad. La apuesta de Singapur para impulsar los nacimientos incluye un plan subsidiado por el gobierno que cubre hasta el 75% del costo de los tratamientos de fertilidad en los hospitales públicos para parejas elegibles. El gobierno también ofrece una subvención de 5.000 dólares para bebés nacidos después del 1 de abril de 2025. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, calificó la disminución de la fertilidad de su país como una emergencia silenciosa. La tasa de fertilidad del país cayó a un nuevo mínimo de 1,15 en 2024. En un discurso político en enero, Ishiba anunció medidas para abordar la recesión. Las iniciativas clave incluyen aumentar los beneficios de licencia por cuidado infantil al 100% del salario neto para ambos padres, aumentar los salarios y apuntar a un salario mínimo de 1.500 yenes, alrededor de 10,20 dólares por hora para fines de la década de 2020. Bueno, pues no sé. Yo creo que, o sea, ya no es reversible, o sea, esto, pero bueno, una vez más, o sea, no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué la población aumentara como estaba aumentando antes? Habría que repartir los recursos de otra manera y los que controlan los recursos en este mundo no están dispuestos a compartir, ¿no? Eso concuerda con la teoría del reemplazo. Ahora ya hay inmigrantes en Europa. Ahora vamos a fomentar la natalidad, claro. En Suiza te dan plata por tener hijos, pero debes trabajar y dar una parte al gobierno, algo así. Aquí también te dan dinero por hijos, hasta por cada hijo te dan, creo que son ciento y pico, 200 euros. Si es un hijo adoptado, hasta 400 euros por ahí. Pero bueno. También comento, Tomás, que en Holanda pasa. Sí, sí, sí. Yo quería cuatro nenes, pero se me cruzó la puta que. Bueno, para que se hagan una idea. Sí, pues como no te preñe a distancia, o te mando una muestra de mi esperma. Pues claro, el esperma tendría que ser en un contenedor congelado o algo así, ¿no? Bueno, para que se hagan una idea de cómo gastan y contaminan las élites de este mundo,
Solo lees. Les enseño una cosa, ¿no? O sea, siempre gente como Bill Gates y tal dicen que se preocupan por el calentamiento global y toda esta mierda, ¿no? Bueno, los multimillonarios emiten más contaminación de carbono en 90 minutos que la persona promedia en toda su vida. ¿Qué les parece? ¿Explotan los aviones? No sé cuál avión ha explotado. Un ojo en el cielo, wow. Claro, ellos crean las cosas y luego nos culpan. Bueno,